Renfe lleva ya demasiado tiempo encallada en su intento de expansión a Francia, lo cual ha provocado líos y polémica entre ambos países. Y en este vídeo vamos a repasar los motivos del porqué de este boicot francés a la empresa española. Ya lo sabemos, las relaciones entre España y Francia nunca han sido fáciles y, por desgracia, esto se ha extendido al ferrocarril, enquistándose en los últimos tiempos en el trato del gobierno francés a Renfe, todo tras la apertura del mercado ferroviario aprobado por la Unión Europea, que permite a cualquier compañía pública o privada poder operar cumpliendo unos requisitos en cualquier territorio de la Unión. Desde que esto se aprobó, en España hemos visto la llegada de la marca de trenes de bajo coste de la empresa pública de ferrocarriles franceses con el nombre de Ouigo, que opera ya en 2 rutas y con la idea de expandirse a varias más en los próximos meses. Y con Irio, otra marca nacida de la fusión entre Trenitalia y Air Nostrum, a punto de hacerlo, pero en Francia se impide a Renfe hacer lo propio, por obstáculos ante todo técnicos. Unas barreras contra las que también se chocan otros operadores y que han sido duramente criticadas incluso por el propio regulador de los mercados galo, suponiendo una violación clara y flagrante de lo acordado por Bruselas, reforzando además esa sensación de que Francia parece siempre hacer lo que le da la gana. Recordemos que la liberalización del mercado de la alta velocidad ferroviaria es un mandato de la Comisión Europea que busca una unificación del transporte en todo el continente, fomentando así el viaje por ferrocarril y una libre competencia que en muchos casos, no en todos, se suele traducir en ventajas para el consumidor. Pero su aplicación, por desgracia, va según el país, y en Francia por ahora todos son obstáculos. En un informe publicado recientemente, la Autoridad de Regulación del Transporte francesa alerta sobre los problemas de interoperabilidad de la red de alta velocidad francesa, causados por detalles como la falta de despliegue del sistema ERTMS, el sistema de seguridad más avanzado, y que la Unión Europea se impulsa para poder unir todos los sistemas de señalización y control del viejo continente, algo que de algún modo ayuda como excusa y palos en la rueda para poder conectar la red francesa de alta velocidad a otros países. Si bien dichas conexiones con otros países son muy desiguales, pues por el norte o por el este se puede viajar de París a Londres, Bruselas o Ámsterdam sin problemas, no tanto así a lugares como Milán o Barcelona. En el país vecino, la SNCF es la empresa pública de ferrocarriles, pero actúa al mismo tiempo como operador ferroviario y como gestor de las infraestructuras, algo que en España no ocurre, pues esa segunda función la cumple Adif, siendo por tanto 2 compañías distintas. Por eso, cuando se cuestiona la falta de implantación y extensión del sistema ERTMS, se ha de señalar tanto a la SNCF como a la Autoridad Francesa de la Seguridad Ferroviaria. La no implantación de este sistema supone un obstáculo para que la liberalización e interconexión entre países sea tal, y en Francia menos del 40% de su red de alta velocidad está equipada con él. Esto, en la práctica, dificulta la llegada de nuevos operadores al mercado francés, porque tienen que equipar sus trenes con los sistemas de señalización franceses u otros compatibles, y este proceso requiere de tiempo y una notable inversión. Lo cierto es que en Francia no ven con buenos ojos la llegada de marcas de otros países. Renfe además ha mostrado su interés no solo por operar trayectos de alta velocidad transfronterizos, sino incluso el ambicioso proyecto de hacerlo en la red de cercanías de París, algo que evidentemente no ven con buenos ojos nuestros vecinos del norte. En los últimos meses, además, se han visto maniobras que, lejos de acercar posturas, las enfrían aún más, como la ausencia de Ouigo en el pacto en España entre compañías férreas o la ruptura unilateral que había entre la SNCF y Renfe para operar líneas entre ambos países, en las rutas Madrid-Marsella y Barcelona-París. De hecho, el enfrentamiento que mantienen desde hace meses ambas compañías ferroviarias por la entrada del operador español en suelo francés ha llegado al terreno político, con el gobierno español protestando ante Bruselas por las trabas impuestas por la compañía pública gala, que está recibiendo importantes presiones del Ejecutivo comunitario y de otros países miembros para que rebaje sus exigencias a esos posibles rivales.
Curiosamente, la SNCF también se ha quejado de problemas para operar con su marca Wigo en España, pues la ruta Madrid-Córdoba-Sevilla tampoco tiene el mencionado sistema de seguridad ERTMS, ahora mismo en trámites de instalación, aunque se demorará hasta 2026. Esto ha impedido que los trenes de esta marca low cost puedan dar servicio a las rutas del sur, incluso hasta hace bien poco también con la de Valencia al compartir parte del trazado con la de Sevilla, algo que se corrigió en el pasado mes de julio con la puesta en funcionamiento del tramo entre Atocha y Torrejón de Velasco. Pero regresando a los problemas en suelo galo, Renfe ha denunciado públicamente que Francia está demorando la homologación de las unidades que tiene de la serie 100 de Alstom para recorrer la línea entre Lyon y París, porque en teoría no son compatibles con los sistemas de señalización, pero desde Francia tampoco dan soluciones concretas. Renfe espera que la serie 106 de Talgo o Abril pasen todos estos filtros con más rapidez, aunque tampoco tiene la certeza de que así será, y de hacerlo aún va para bastantes meses. Los Abril, de hecho, son trenes pensados por Renfe para, en sus unidades de alta velocidad, al menos en parte, comenzar a hacer trayectos transfronterizos debido a su gran versatilidad. Todo esto ha puesto en jaque los ambiciosos planes de Renfe en un país que cuenta con la segunda red de alta velocidad más extensa de Europa y que considera clave en su estrategia de expansión a otros mercados europeos. En una primera fase, que la empresa espera culminar antes de finales de año, Renfe daría servicio en el Lyon-Marsella y también el Lyon-Montpellier. La segunda fase pasa por extender los servicios desde Lyon a París, y es aquí donde vienen las pegas de la SNCF. La intención de la empresa pública española, una vez se entre en París, es poder unir la capital francesa con la española, realizando parada en Barcelona a máxima velocidad. Unos planes estos que por ahora no tienen un horizonte temporal mínimamente claro. Tampoco podemos olvidar que Francia es sí o sí lugar de paso obligado para esas posibles rutas internacionales desde España que podrían hacerse, como llevar trenes hasta el norte de Italia, Suiza o Alemania, por lo que el frenazo es doble. A todos estos problemas, en los últimos días se ha unido un considerable jarro de agua fría, en este caso por parte del gobierno de Macron, a la ansiada conexión por alta velocidad entre Francia y España por Irún, ya que el tramo de alta velocidad más allá de la frontera se va a retrasar considerablemente, nada menos que más allá del 2036 o 37. Por lo que la Y vasca podría estar terminada la friolera de una década antes de hacer posible esa conexión transfronteriza ininterrumpida y a máxima velocidad, muy similar a lo que ocurre en el otro frente transfronterizo, algo de lo que hablaremos mucho más al detalle en otro vídeo del canal centrado en las conexiones entre ambos países. Como veis, las cosas con nuestro vecino del norte en lo ferroviario tampoco son fáciles y no tiene visos de mejorar próximamente. Aún así, aquí estaremos atentos ante cualquier novedad. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.